¿Cómo estamos? Pues vamos a hablar de la Revolución Mexicana. Cuando empezamos a hablar de la Revolución Mexicana era porque queríamos ir marcando todos esos acontecimientos que se fueron suscitando a través de todo ese conflicto que se estaba cocinando en México y que va a dar como resultado una revolución. La Revolución Mexicana. Ya hemos comentado que la Revolución Mexicana es muy especial porque no se parece a ninguna revolución del mundo. Es una cosa más fraterna, es una cosa más de nacionalismo, es llevarse su casa a la revolución, es llevar a su familia, es llevar a sus hijos, es tener sus hijos en la revolución, es hacer de comer en la revolución, ¿sí? Y llevar todo el contexto de una sociedad adentro de una revolución. Por eso es tan importante. Y ahora vamos a hablar de este personaje. Vamos a hablar de don Venustiano Carranza. Don Venustiano Carranza son de las fichas importantes que se van a ir marcando, porque ahí también se va haciendo fuerzas diferentes que van a empezar a chocar contra Villa y contra Zapata, ¿sí? Inclusive, por órdenes de Venustiano Carranza, mataron a Emiliano Zapata. Entonces, aquí vamos a ver todo ese conflicto que se va originando acerca de este personaje. Venustiano Carranza, que era un político mexicano, nacido en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en 1859, va a comenzar a actuar en cuestión de la política a partir de la época de Porfirio Díaz. Fue entonces presidente municipal de su pueblo de 1887 a 1894 y diputado y senador. Unido a ese movimiento revolucionario de Madero, va a ir organizando con él el Partido Democrático, que va a ir haciendo que se convierta en el secretario de guerra en el gabinete instalado en la Ciudad de México. Ese gabinete que estaba, en el que él va a pertenecer en Ciudad Juárez, al triunfar el movimiento fue gobernador de Coahuila. El asesinato de Madero en 1913 le hizo levantarse en armas contra el usurpador Huerta, que también vamos a hablar de él después. Atrás de un año de lucha consiguió derrotarlo y hacerlo abandonar el país. Ya en 1917 va a instalar el Congreso Constitucionalista en Querétaro, con el fin de ir modificando la Constitución de 1857, creando así la nueva el día 5 de febrero de 1917. El 1 de mayo de 1917, Carranza va a ser elegido presidente y gobierna hasta 1920. Su administración fue agitada ya que la situación interior de la nación distaba mucho de ser normal, pero sus esfuerzos tendieron siempre a dar un contenido progresivo a la revolución triunfante. Va a haber esas rebeliones que se van a ir dando en todo el estado de Sonora, que lo va a obligar a abandonar la capital el 21 de mayo de 1920. En Tlaxcalantongo, Puebla, fue asesinado por un soldado de Rodolfo Herrero, que así se llamaba. Sus restos fueron llevados al Panteón Dolores y el 5 de febrero de 1942 van a ser exhumados con todos los honores y fue depositado en el Monumento a la Revolución. Ese va a ser uno de los problemas por los que Zapata no está en el Monumento a la Revolución, porque está Carranza, que es el que lo mandó a matar. Cuando iban a sacar los restos de Zapata y los iban a traer a la Ciudad de México, los familiares, la gente que está en apoyo a todo ese movimiento agrarista de Zapata, se opusieron.
se opusieron a que hubiera este tipo de situación, porque ahí estaba enterrado Venustiano Carranza. Fíjense, cuando uno va viendo toda esta situación de los héroes que intervienen en los conceptos como la Revolución Mexicana, se va uno dando cuenta de situaciones pues que son menos conocidas y que van a ir surgiendo a través de esos historiadores. Como ya habíamos comentado de Venustiano Carranza, que nace en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en 1859, y que va a hacer todo un movimiento político militar, porque él va a participar en la segunda etapa de la Revolución Mexicana. Esto debe estar muy claro, porque aquí nos podríamos cuestionar, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué hay enemistades entre Carranza, Villa, Zapata? Pues porque él ya llega en la última porción. Ya Madero ya había hecho todos esos pues primeros movimientos, apoyado por Villa, y luego viene Zapata, y Zapata no está muy de acuerdo con la situación, porque cuando ya se está acabando todo, le dicen que ya levanten las armas. Le dice Madero, ya eso ya se acabó, lo vamos a dejar, y Villa acepta. Pero Zapata no. Zapata dice, no, yo todavía no puedo retirar a mi gente porque no les han dado las tierras, no se ha repartido todavía toda esa situación agraria, y está en desacuerdo Villa, Zapata, y entonces ya se va a empezar a hacer, porque era un problema en que no se había terminado y que Zapata no podía permitir que se quedara a la mitad su proyecto, porque decían ya se acabó la revolución, ya todo está bien. No está bien, porque no les han entregado sus tierras a los campesinos, no se los han dado a los obreros, no les han dado sus derechos que estamos peleando. Entonces, esa era una de los conceptos primordiales de Zapata, que no podía estar de acuerdo de levantar a su gente porque no les habían dado las tierras, así de sencillo. Y cuando llega Carranza, él ya va a llegar pues en la segunda etapa de la revolución como jefe del ejército constitucionalista. Ya habíamos comentado que todo ese movimiento que había traído el asesinato de Francisco I. Madero, que fue derrocado por el gobierno usurpador de Victoriano Huerta, es lo que va a volver a suscitar que él va a ser el encargado del Poder Ejecutivo, estamos hablando de Carranza, desde el 14 de agosto de 1914, y presidente de México de manera constitucional en 1917 hasta 1920. Venustiano Carranza va a lograr aunar todas las voluntades de los distintos caudillos revolucionarios frente a las dictaduras contrarrevolucionarias del general Victoriano Huerta. Desde 1913 ya se traía todo ese problema, un problema que entre 1914 se va a ir arrastrando, pero tras una rápida victoria hubo que enfrentarse a las reivindicaciones de los dos líderes agraristas, que es Zapata, que le había apoyado, y Pancho Villa, ¿sí? Después de afianzar su posición, va a hacer una convocación en el Congreso Constitucionalista de Querétaro, del que saldrá la Constitución de 1917, que es importantísimo que platiquemos de estos artículos, mínimo los más esenciales. El artículo 3, que habla de la educación, y el artículo 27, que habla de las tierras. Es muy importante que lo tengamos presente, poniendo fin a toda esa fase más desgarradora de la Revolución Mexicana. Él va a ser miembro de una prestigiada familia de la región, siendo su padre el coronel Jesús Carranza Neira, militar de la causa republicana y ferviente admirador de Benito Juárez, en cuya figura educó a su hijo. El coronel Carranza también fue en varias ocasiones presidente municipal de Cuatro Ciénegas y jefe político de Monclova. Al fallecer fue sustituido por su hijo Venustiano a la presidencia municipal. Todo esto que nosotros vamos comentando de Venustiano Carranza, vamos a ver que cuando él estudia las leyes en la capital mexicana a partir de 1887, él va a contraer matrimonio con Virginia Salinas. Comenzó a participar activamente ya en cuestiones políticas locales,
alcanzando paulatinamente los cargos de presidente municipal en Cuatro Ciénegas, diputado local, senador y gobernador de Coahuila. Cuando en 1910 va a estallar toda esta revolución mexicana, Venustiano Carranza va a adherirse al maderismo. Un año después de la revolución y de las elecciones, había aupado a Francisco I. Madero a la presidencia de la República durante todo ese mandato de Madero, que va a ser desde 1911 hasta el 1913, que va a cargar a Carranza y va a ser designado como ministro de Guerra y Marina. Todos estos acontecimientos que van pasando desde 1913, el presidente Madero fue asesinado por sicarios de que sería sucesor a la presidencia de Victoriano Huerta, porque aquí cuando hablamos de Madero, vemos cómo él se confía y vuelve a contratar a Huerta y pues lo mata. Entonces, aún haciendo que su hermano y muchas personas que estaban en el gabinete le habían dicho que no lo hiciera, pero lo hace. Y él es el que va a hacer que lo maten, Victoriano Huerta, que se instauró en una férrea dictadura militar que va a ser desde 1913 y todo el 14 del siglo, claramente contrarrevolucionario. Poco después del asesinato de Madero, Venustiano Carranza proclama el Plan de Guadalupe en marzo de 1913 y va a ser esa manifestación de la nación en que negaba la autoridad del gobierno usurpador que era Victoriano Huerta, y se va a nombrar a sí mismo primer jefe del ejército constitucionalista. Su bandera política era la obediencia a la Constitución y a la restauración del orden que en ese momento estaba alterado. Todas estas luchas que se van a ir haciendo en contra de Victoriano Huerta, Carranza va a recibir ese apoyo de otros líderes revolucionarios. En el norte contaba con la ayuda de Álvaro Obregón, Pablo González y Pancho Villa, mientras que en el sur otro revolucionario era Emiliano Zapata, que inicia toda esa lucha de independiente en 1914. Ya en los Estados Unidos invadieron México. Carranza va a estar estableciendo acuerdos entre los estadounidenses para evitar todas esas intromisiones en la política interna. Era difícil esa política interna mexicana. Mientras tanto, todos los ejércitos constitucionalistas van a ir triunfando en todos los frentes y obligando a Victoriano Huerta a renunciar a la presidencia en junio de 1914. Pues todo ha sido todo por hoy en este video, que hemos tratado de dar una semblanza, aunque no contamos todo, porque siempre les voy a decir que son pinceladas nada más. Nosotros tenemos que investigar, necesitamos investigar bien de los personajes para tener una idea muy clara cuál era el pensamiento que se estaba originando todo ese movimiento de la Revolución Mexicana. Pues que pasen un buen día y nos vamos a ver en el próximo video.